debemos ser muy diligentes, sabios y muy consecuentes en lo que nosotros hacemos. Pero hay autoridades que a pesar de que Dios las permite, porque vienen por Dios, según dice Romanos capítulo 3, se han perdido la autoridad de Dios y se han separado de la autoridad de Dios, que es la fuente de toda autoridad, y hoy no están reflejando esa autoridad de Dios. Por tanto, nosotros tenemos que ser muy observadores de eso. Todas las leyes físicas del universo se mantienen por la autoridad. ¿Y cuál es la autoridad? La autoridad es su palabra. Su palabra. Déjenme ver aquí, por aquí el audio. Su palabra. Y entonces, si podemos poner la otra Firmina, veremos que la palabra viene del griego logos, que significa palabra, la palabra de Dios. El logos es el verbo hecho en acción y el logos es la misma palabra. Por tanto, entonces, amados hermanos, la palabra de Dios tiene el poder de sustentar todas las cosas y es la autoridad. En él y en la palabra está toda la autoridad. Hebreos, a ver quién tiene Hebreos capítulo 1, los primeros 6 versículos, habla muy claro de esa autoridad. Dice, porque toda la Biblia se refiere a ello, expresando que Dios sustenta o sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, lo que significa que Dios sustenta todas las cosas con el poder de su autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios se basa fundamentalmente en su poder y en su autoridad misma. Y sigue diciendo el texto, porque esto es, lo último, es un pecado contra Dios mismo, o sea, el mismo pecado contra su poder, pero por eso es que Dios deja pasar por alto, no pasar porque el pecado trae su misma consecuencia, pero no es un pecado que de muerte, como el pecado establecido de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay 2 pecados, amados hermanos, que Dios no nos va a perdonar. Uno que no está en la palabra, pero está a través de toda la escritura enseñado. Que no confesemos nuestros pecados, porque los dejamos y los tenemos ahí. Y incuban, dice Isaías, huevos de áspid que después toman como serpientes. Y van creciendo. El pecado dice que va dando por nuestra propia concupiscencia, entonces va dando a luz el pecado, y el pecado es separación y es muerte. Pero el principal es esa blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios, que es ir en contra de la autoridad misma de Dios. No hay autoridad si no es puesta por Dios, un hijo, una hija de Dios puesta. Yo creo fielmente que hay hombres y mujeres de Dios, que hay pastoras de Dios, del Señor, aún muchas veces hasta con un llamado y una entrega mayor que un hombre. Así es que Dios dice la Escritura, que Dios ha derramado su espíritu sobre toda carne. Por eso la obediencia importante, sea un hombre o sea una mujer de Dios, tiene que ser clara y vital para poder entender la autoridad de Dios y los principios de autoridad de Dios. La actitud y los principios de Dios es una actitud de servirle a Dios, es una actitud de poder creer. La actitud con C, esa palabra actitud con C, es algo que yo aprendo a favor o en contra, ya sea de una persona o sea de una cosa. Es algo que yo aprendo a favor o en contra de una persona o alguna cosa. Eso significa la palabra actitud con C. Y entonces la actitud y los principios cristianos me hacen vivir bajo el reino de Dios, me hacen vivir bajo la autoridad de Dios y dirigirme bajo la autoridad de Dios que sustenta toda la palabra y sustenta el universo mismo con la palabra que es Cristo Jesús. Ok, aquí vamos a hablar entonces de esos principios bíblicos de autoridad. Satanás es un principio bíblico de autoridad. Es el padre de las tinieblas, es la autoridad de las tinieblas mismas. Y dice el Señor, ¿quién dijo en Isaías? El mismo Señor lo dijo y lo profetizó 700 años. Isaías, el libro de Isaías habla antes de que el Mesías, el Señor, el Salvador viniera, 700
años, a 750 años. Y lo dice en Isaías capítulo 14, verso 12 al 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes y subiré y seré semejante al Altísimo. Esto fue lo que corrompió, amados hermanos, esto fue lo que destruyó, esto fue lo que hizo caer a Satanás. Él se envaneció y Dios no comparte su gloria con nadie, nunca la compartirá. Y lo que hizo Dios entonces es tomar entonces el señorío, el poder que tiene en su palabra y desecharlo. Por eso dice la escritura que Él con un soplo de su palabra misma lo desechará y tomará la autoridad de Dios. Por eso Dios entonces vemos acá cómo ejerce su autoridad, porque Él no comparte su gloria con nadie. Y un pecado en la base fundamental que estamos hablando, un pecado contra la autoridad de Dios no es perdonada. Por eso yo le digo a veces a la gente, puedes hacer ayunos de 1000 años, de lo que sea, y el enemigo llamado Satanás nunca se va a convertir. Ya él tiene su pago y su proceso, porque el pecado contra la autoridad misma de Dios es desechado completamente y es completamente la persona, el que comete ese pecado desechado completamente. No hay vuelta atrás. Es diferente que el pecado contra el poder de Dios. Es una diferencia en balanza, aunque el pecado siempre es el mismo, pero la autoridad de Dios para Dios es imperdonable. Por eso Él no tiene vuelta atrás. Sí, ok, seguimos con la filmina para ir concluyendo. Ok, podemos ver entonces aquí, amados, dos personajes que fueron desechados. Números capítulo 20, ahí se lo puse, verso 10. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante, dice, delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, dice, haremos salir agua de la peña. ¿Para qué? Para vosotros. Aquí hay una cosa, deténgase ahí en ese verso. Es la autoridad de Dios quien nos mandó. Dios les dijo que fueran, Dios les dijo que ellos fueran con la autoridad, pero ellos se atribuyeron la autoridad de Dios. Ellos dijeron, oíd ahora, haremos, primer pecado, primera posición, en contra de la autoridad de Dios, haremos esto. Este simple pecado los hizo desistir y los hizo caer de la gracia de Dios para que no entraran a la tierra prometida, para que no entraran ellos después de haberlos sacado con mano fuerte. Y dice, haremos salir de la peña agua. ¿Para qué? Para ustedes. Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara. Nunca Dios le dijo eso. Significa que entonces ellos fueron en contra de la autoridad de Dios. ¿Cuántas veces tras de esos dos veces? Ok, muy bien. Otra persona, otro personaje, hermanos, llamado Saúl. Saúl fue establecido por Dios, pero fue desechado por Dios mismo. ¿Habrá conocido Dios? Porque Dios todo lo conoce, Dios ya lo conocía. Lo que pasa es que hay una voluntad permisiva en nuestras vidas. Dios ha dejado, a la vez de la libre escogencia, que no tiene nada que ver con esto, una voluntad permisiva en usted y en mí. Hay una voluntad permisiva para que usted pueda tomar decisiones y yo pueda tomar decisiones siempre y cuando no vayan en contra de la autoridad de Dios y pueda ir, vuelvo a repetir, lo demás será ir en contra del poder de Dios, sí, pero no en contra de la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque hay una máxima. Nadie puede decir que es pecador porque entonces hace mentiroso a Dios. Pero ojo ahí, no practicamos el pecado, hay una diferencia. Pero sabemos que tenemos, mientras estemos en este cuerpo, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, que queriendo hacer lo bueno, no lo hago. O sea, es una máxima clara que nosotros tendemos, el ser humano por la carne, es una lucha, así lo dice Romanos capítulo 8, es una lucha clara y precisa entre la carne y el espíritu, pero es una diferencia ir en contra de la autoridad de Dios
que se cimenta, vuelvo a repetir, en dos: su autoridad misma y su poder. Y entonces Saúl tuvo este problema. Dice en el primer libro de Samuel, dice, y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre todo el pueblo. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Y escucha este juego de palabras que está en la escritura. A Jehová tu Dios, o sea, ya no es el Dios de Saúl, sino ahora es el Dios de Samuel. Ya el pecado estaba causando problemas en el mismo Saúl. Y dice Samuel y le dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos, las víctimas, como el obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que todos los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, Dios no quiere hoy sacrificios si no es una obediencia clara a su autoridad, porque el sacrificio Cristo ya lo hizo. Porque la rebeldía es como pecado de adivinación, como iniquidad e idolatría de obstinación, por el cual tú desechaste la palabra de Jehová. Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado porque he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. ¿Quieres decir, amado hermano, que muchas veces vamos en contra de la autoridad por complacer la autoridad misma de Dios, por complacer a un pueblo, por complacer a una familia, a un esposo, una esposa, a X situación? Por eso les decía al entrar, con mucho respeto, con mucho amor, con mucho cariño, hay autoridades que Dios las ha permitido, pero no vienen de Dios. Entonces, aquí en esto podremos ver muy claro que esta autoridad es directamente la autoridad que viene de Dios y la autoridad que Dios hace para que usted viva bajo esa nube, bajo esa protección, bajo esa cobertura más bien, que se llama Cristo Jesús. En Él se sustentan todas las cosas. E ir contra la autoridad de Cristo es blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Y por eso estos hombres como Moisés, como Saúl, fueron en contra de la autoridad y fueron destituidos de la mano de Dios. Eso es Romanos capítulo 3 explicado de una forma más profunda acerca de la autoridad de Dios.